Ya, es lo malo. Pues vamos a ir viendo a ver si se conecta la gente. Mientras tanto, pues vamos saludando a todos aquellos que se van conectando. Estamos muy gozosas, muy contentas de poder estar aquí un día más. Hoy estamos la pastora, la madre de la casa, y yo aquí conectadas para lanzar una palabra muy necesaria, muy importante, muy... que a lo mejor hay muchas dudas, ¿no? Porque a lo mejor en el ámbito natural nos quieren dar muchas explicaciones, pero no nos dan soluciones. Pero sabemos que a través de una palabra de aliento, de una palabra de parte de Dios, sabemos que vamos a encontrar respuesta. Así que si tienes intriga de saber de qué vamos a hablar, quédate, porque en breve vamos a estar comentándolo. Así es. Hoy estamos, por ejemplo, nosotras dos, solas, aquí, pero muy bien acompañadas. Al otro lado tenemos también a la maestra Tainá, que no ha podido estar con nosotros porque está malita, pero bueno, ella está aquí y cualquier cosa que necesite, desde aquí ya le decimos que puede estar comentando. Y como también ella está pendiente de los comentarios, si tenéis preguntas, si nos queréis decir algo que tenga que ver con el tema, o aparte si nos queréis dar también temas de los que podamos hablar en próximos podcasts, en próximos episodios, hablarlo, comentarnos aquí, estaremos charlando todo. Y también, que no se me olvida comentarlo, este canal, no, este perfil, mejor dicho, es el perfil de la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por ahora, mientras tanto, estamos haciendo los directos desde aquí, pero nuestra intención es hacerlo desde el perfil de Podcast IRC. ¿Qué pasa? Que todavía no hemos conseguido los seguidores necesarios, pero sabemos que con vuestra ayuda lo vamos a conseguir rápido. Así que en este perfil que ha comentado en el directo, perdonadme, pues esa es la cuenta a la que tenéis que seguir para que pronto podamos hacer ahí los directos. Así que para quien no conozca a mi pastora, y por favor decidnos si se escucha bien, si cualquier cosilla, vosotros Buenas nos noches, comentáis. me presento, aunque ya muchos me conocen. Mi nombre es María Eugenia y estamos aquí con un tema bien interesante, bien conocido y bastante problemático. Y bueno, quisiéramos darle a luz de la escritura, quisiéramos darle la solución que la escritura nos da. El mundo nos lo presenta de una forma, pero Dios no siempre. Hay problemas, pero Dios siempre da la solución a los Así es. problemas. Y esto es lo que queremos transmitirle en esta noche, la solución al problema. Amén. Y diréis, Amén. ¿cuál es el problema de lo que estas dos muchachas nos quieren hablar? Pues de lo que queremos hablar hoy es acerca del estrés, de la ansiedad y de la depresión. Esas tres cosas, ¿no?, que cuando la escuchamos parece que vienen en un pack, parece que es el desarrollo de una, parece que el estrés se va desarrollando y se convierte en ansiedad, y que luego la ansiedad se va desarrollando y se acaba convirtiendo en depresión. Como que inconscientemente asociamos las tres. Y tiene sentido porque son muy parecidas, pero entre ellas tienen también muchas diferencias. Es verdad que, por ejemplo, cuando tenemos esta clase de sentimientos, de cosas, porque ahora vamos a ver qué es lo que es cada uno, qué es lo que nos altera, tanto si es reacción del cuerpo o si es de nosotros mismos que influye con nuestros sentimientos. Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante para profundizar. Pero yo, por ejemplo, antes de prepararlo, ¿no?, es verdad que yo pensaba que el estrés y la ansiedad era lo mismo, pero resulta que no. Por eso estamos bien informadas, hemos traído información, nos hemos empapado de información para daros la información tal como pues tanto la psicología lo explica como la ciencia. Usted, pastora, antes de indagar, o si usted ya lo sabía, ¿veía diferencia entre estas cosas? Porque yo, para mí, yo Era pensaba que era... prácticamente igual cuando te hablan de estrés, de ansiedad, depresión, es como lo que tú acabas de decir, es como que era un par de tres que te parecía igual. Claro, yo, por ejemplo, mal de mí,
a lo mejor en momentos en los que he sentido estrés, yo he dicho, tengo ansiedad. Ujú. Pero por el mismo motivo de no saber qué es lo que hay en mí, qué es lo que tengo. Sí, pero, perdón, Saray, pero yo creo que es como que van de la mano, Ujú. una cosa lleva a la otra. Claro, Y en sí es como que están juntas, sí. unas con más intensidad, otras con menos, pero es un conjunto. Parece las tres amigas que no se separan, que tienen que ir Exacto. juntas a todos lados. Pues mira, indagando un poquito más en lo técnico, ¿no? En la información que podemos eh, ver a través de la ciencia, a través de la psicología, tenemos por un lado el estrés, ¿no? Que es lo primero que queremos tocar, que el estrés es una reacción natural de nuestro cuerpo, ¿vale? Es algo que es totalmente natural, Ujú. que viene causado por cosas externas. Por ejemplo, estoy en el trabajo y tengo muchísimo que hacer. Mi cuerpo Es natural. es natural, mi cuerpo empieza a generar, a liberar cortisol a tal manera y tanta adrenalina a tal manera de que es una sensación de mi cuerpo Y causado. en sí es buena, porque te Exacto. ayuda a tú poder lanzarte, a hacer las cosas rápido y a Exacto. reaccionar. En cierto modo, el estrés a veces Claro. como que nos ayuda A reaccionar. a reaccionar. Total. A veces es como el miedo, por ejemplo. Parece que le tenemos mucho rechazo al miedo, pero el miedo en sí es algo natural. Otra cosa es ser cobarde, que eso sí es lo malo, pero el miedo es algo que está en nosotros para poder Poner apartarnos honesto, de claro. lo malo. Pero el estrés exactamente pasa lo mismo prácticamente. Es una reacción de nuestro cuerpo que, como dice la pastora, nos ayuda a movernos más rápido para poder huir, por así decir, de esa situación que nos está causando ese estrés. Ahora decimos, ¿qué tipo de estrés? Porque hay muchísimas cosas. Entonces, los tipos de estrés que nos podemos encontrar está el agudo, que este aparece ante una situación puntual, como por ejemplo un examen, una entrevista de trabajo, el típico nerviosismo que tenemos cuando nos vamos a examinar del práctico del coche. Yo creo que ese es el ejemplo que todos hemos experimentado de decir, hay estrés, es ese nerviosismo que se genera naturalmente. Tú no puedes ponerle freno en sí hasta que pasa. Hasta que no pasa ese momento es cuando se quita. Luego está el episódico, que aparece cuando se viven los episodios repetidos del estrés que he mencionado anteriormente. Por ejemplo, si en el trabajo, en una entrevista de trabajo, aunque no es muy frecuente no estar haciendo cada 2 por 3, pero si se va repitiendo, ese estrés agudo se convierte en un episódico. Luego tenemos el crónico, que es el tercero, y dice que se da cuando el estrés se convierte en un estado constante. Puede deberse a problemas familiares, económicos, laborales o personales. Y en esta fase el cuerpo deja de distinguir entre el peligro real y lo emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se vive en una defensiva constante, permanente, lo que puede provocar enfermedades cardíacas, digestivas, inmunológicas o incluso mentales. Si con el mismo ejemplo de ese estrés agudo, de que antes de un examen yo ya estoy con el nerviosismo, si ese estrés se convierte en crónico, vamos a estar con esos nervios que se generan constantemente. Yo he conocido mucha gente que le da que este estrés, que esos nervios, lo dicen mucho, pero no es que yo tengo nervios en el estómago. Y esa persona vive con los nervios en el estómago durante las 24 horas del día. Y es porque en un momento se desarrolló este tipo de estrés y como es crónico, según la ciencia, pues ahí permanece. ¿Usted qué piensa, pastor? ¿Ha conocido a alguien? O porque en verdad este estrés es algo que cualquiera podemos pasar por eso. Claro, ese estrés ya, yo diría que ya se convierte como en una ansiedad, como que eso es continuo, ya no descansas bien, no estás tranquilo o comes en exceso.
ya se convierte como que ya no es como lo primero que acabas de mencionar, sino ya se convierte en una ansiedad, en algo ya más profundo. Pero si miramos bien, ya a esa ansiedad ya viene, yo creo, ¿no? Y según estudios y lo que aquí nos están enseñando, ¿no? A través de la ciencia, es que la ansiedad viene a través de miedos, de miedos o de sufrimiento que tú tengas. Claro. Lo que es que tú vas al médico o tú misma dices, tengo ansiedad, pero claro, ansiedad, pero lo importante es decir, esa ansiedad, le queremos dar el nombre como ansiedad, pero si identificáramos que la ansiedad es miedo. Claro. Y cuando identificamos ese miedo es cuando se puede atacar y decir en contra de qué voy a luchar. Claro. Aparte, por ejemplo, ya que nos hemos metido con la ansiedad, el estrés es algo que se supone que una vez que termina ese episodio que nos genera estrés, se corta. Si no hablamos del crónico, como ya hemos comentado. Y sabemos que es algo que es una reacción natural del cuerpo que es a causa de algo exterior, de algo externo a nosotros. Pero por otro lado, la ansiedad, lo curioso, ¿no?, que tiene es que es algo que ya influye a tu ser interior. No es algo que tú reconozcas desde fuera, sino que dentro de ti ya se está generando. Es algo que su causa es interior y es emocional. Claro, ya a ti te está haciendo cambiar tu estilo de vida, tus formas, tus costumbres. Por ejemplo, lo que antes a ti te emocionaba hacer, pues ya no te hace ilusión. Si te divertías salir con tus amigas, pues ya dices, no tengo ganas de nada, prefiero estar en la casa. Exacto. Quiero dormir, no quiero ver a nadie. Yo creo que la ansiedad es que son cosas que van, una va cogida de la mano de otra. Y además la ansiedad, una cosa muy, muy destacable, ¿no?, que tiene es que no aparece y desaparece, en el sentido de que una vez que llega a tu vida puede no irse. Y hay muchos tipos de ansiedad, que por ejemplo yo creo que uno de los más conocidos que podemos conocer es, por ejemplo, la ansiedad social o el pánico escénico, por ejemplo, un tipo de ansiedad, ¿no?, que yo creo que es de los más comunes que podemos conocer. Y dice, se genera a causa de que vale que tú en el momento, si fuese estrés, a ti te daría ese nerviosismo cuando tú te enfrentas a la situación. Pero en el caso de la ansiedad, a ti simplemente el hecho de pensarlo ya te está causando un malestar interior. El simplemente hecho de que en tu mente se esté haciendo, no que tú estés expuesto ya, sino que en tu mente tú lo estés recreando y lo estés reviviendo o te lo estés imaginando, te causa ansiedad. Muchas veces nosotros como seres humanos, yo por ejemplo soy muy peliculera. A mí lo que me pasaba mucho, me da vergüenza admitirlo, pero lo voy a contar porque es una anécdota. Yo por ejemplo me saqué el carnet de conducir hace 4 o 5 años. Bien, pues no he vuelto a conducir hasta hace 3 meses que me compré el coche, pero yo, antes de comprarme el coche, yo no me quería comprar el coche porque yo nada más de pensar en conducir me daba ansiedad. Y yo me ponía mala. En mi mente, yo en mi escenario, me veía conduciendo y me daba tal ansiedad que decía, no me voy a comprar el coche, porque no voy a poder conducir, no voy a saber aparcar, me voy a estresar, voy a tener un accidente, no me lo voy a comprar. Entonces, a diferencia de ese estrés que es momentáneo, porque es en el momento en el que te expones a la situación, la ansiedad se genera en base a imaginarnos cosas que todavía no han pasado. Y la generación de hoy día vive tan ansiosa, en tal nivel de ansiedad, porque ya se está imaginando cosas que ni siquiera puede que no ocurran. Y a lo mejor ni siquiera van a ocurrir. Y a veces nos queremos anteponer, no, siempre decimos, no te preocupes. ¿Qué es preocuparte? Ocuparte de algo antes de tiempo. Ocúpate de tu presente, ocúpate del momento.
para que esa preocupación no te lleve a una ansiedad. Tenemos más tipos de ansiedad, como es, por ejemplo, el pánico, trastorno de pánico, el obsesivo compulsivo. Yo cuando lo he leído esto, o sea, sabía lo que era el TOC, pero no lo asociaba con la ansiedad. ¿Usted sabe qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Pues la verdad es que no lo he escuchado. Usted lo ha tenido que ver seguro, conocer a alguien o escuchar. Es la típica persona, por ejemplo, que para salir de casa dice, para saber que yo he cerrado, necesito echar la llave 3 veces, echar una, quitarla, volver a ponerla, quitarla. O que fuerte. siempre el volumen de la pantalla, del sonido, de la tele, siempre tiene que estar en números pares. O son cosas muy meticulosas que yo no lo asociaba, por ejemplo, con la ansiedad, pero claro, teniendo en cuenta que esa ansiedad, que esa sensación de estrés se origina cada vez que nosotros nos pensamos que algo va a pasar, entonces, ¿qué pasa? Esta persona a lo mejor sale de casa y necesita volver 10 veces para asegurarse que, por ejemplo, ha apagado el butano, ha quitado la calefacción. Son cosas que nos exponemos al pensar lo que va a pasar, lo que va a suceder. Y es verdad que es como decíamos, estas 3 cosas siempre van la una siguiendo de la otra. Si allí en los comentarios, aquí detrás, hay alguien que pueda contar alguna anécdota o que pueda decir algo, que pueda comentarnos algo, son libres, obviamente al nivel al que quieran. Tampoco vamos a comentar. Yo, por ejemplo, he dicho un ejemplo muy, muy liviano, muy tonto, que me da un poquito de vergüenza. Pero es algo para que veamos de que todos estamos expuestos tanto al estrés, ¿no? Y a veces a un poco de ansiedad, por así decirlo. Pero ahora vamos a ir entrando a qué niveles se nos es permitido, entre comillas, como cristianos, estar no solamente expuestos, sino adentrarnos y que esto nos afecte a nuestra vida. Porque por último, antes de entrar en eso, voy a compartir un poquito qué es la depresión. Ya hemos comentado el estrés y la ansiedad, y yo creo que queda claro, pero si tenéis preguntas, hacedlas. Y ya la depresión la tenemos por aquí, que aparte, las otras 2 que hemos comentado tienen respuestas del cuerpo ante una amenaza o una estimulación, que eso ha quedado muy claro. Pero sin embargo, en la depresión, el cuerpo es como que se apaga por completo. Cuando alguien entra en una depresión es muy notorio, podemos identificarlo muchas veces porque no siempre, hay muchas personas que tienen depresión y no se les nota, pero la mayoría de casos podemos identificarlos porque ya no hay ánimo en su vida, dejan de animarse, dejan de estimularse, pierden la ilusión en lo que es en general en la vida e incluso la esperanza se pierde. Hay en ellos algo que se apaga, que les quita las ganas de seguir hacia adelante. Muchas veces puede ser a causa de un acontecimiento traumático que haya sucedido en sus vidas, pero otras veces podemos ver lo que es sin motivo aparente. Normalmente, la mayor parte de los casos sí que es verdad que es por algo, pero desgraciadamente también aparecen por cosas de que a lo mejor la muchacha o el muchacho lleva una vida cotidiana normal, pero al no tener esperanza, simplemente el hecho de no saber para qué ha nacido, o de pensar que no vale para nada y que no sabe por qué está en este mundo, lo lleva a una situación como es la depresión, por la que, por desgracia, es lo que antes comentábamos fuera de cámara, todo el mundo estamos expuestos a que pueda acontecer. ¿En qué sentido? De que no es una enfermedad degenerativa que sepas que aparece, que va acabando contigo poco a poco porque tiene una causa natural, sino que es que ni siquiera científicamente pueden comprobar de dónde proviene esa depresión, porque como sabemos,
en la ciencia, tanto en la ciencia como en la psicología, pueden llegar, tienen un límite y no saben cuál es la base del por qué, como todas las enfermedades que son mentales, como por ejemplo la esquizofrenia. Esos son, sabes que a esa persona le pasa algo que no está bien, se le puede medicar en base a, pero no se cura porque no hay un porqué, no existe como Claro, a la surgido eso. medicación que se suele dar en estos casos son ansiolíticos para que duermas, tranquilizantes, pero en fin no se llega a la raíz del problema como para curarte. Total. Es algo, la medicina pues te da algo para el momento, para calmarte, para dejarte dormida, para que no pienses, pero el problema está ahí. Está ahí. Total, yo por desgracia no es verdad que he estado rodeada de personas que han tenido en su momento depresión y es lo que usted dice, la medicina que le da son relajantes musculares. Si yo mi problema lo tengo aquí, el hacer que esté adormilado no va a hacer que desaparezca el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos a medio zombie, porque es que tú los ves y son personas que no pueden hacer nada porque no pueden tirar ni con su cuerpo, porque están tan relajados, el músculo, al ser un relajante muscular, no tienen fuerzas para hacer nada, porque ya las dosis suelen ser muy altas cuando la depresión es severa. Son personas que no pueden hacer nada, pero oye, los pensamientos siguen ahí. Que tú no tengas ganas de hacer nada no quita de que ese pensamiento de que tu mente siga funcionando. Exacto, así es. Y antes estaba buscando datos también porque yo decía, ¿cuántas personas pueden irse de esta vida a causa de esto? Y me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque aunque no hay datos concretos, los datos así que más me ha llamado la atención, ¿no? Que por ejemplo según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice, que hubo aproximadamente en el 2021, porque no he podido encontrar datos más actuales para que veáis cómo está la cosa, aproximadamente 727.000 personas que se fueron de esta vida, por no decir la palabra, porque si no nos cortan el directo, por esto. Se fueron de esta vida, ¿vale? Ellos mismos. Yo creo que entendéis más o menos lo que me quiero ir. ¿Qué es lo que equivale, para que os hagáis una idea, a unas 1.990 personas al día? Y de las cuales, como no hay datos de que sea por depresión, ¿vale? Porque puede haber muchísimos más cosas, más motivos, pero nos dice, por ejemplo, que se estima que alrededor de un 40% sí sea en base a la depresión. ¿Qué pasa? Que es algo que no está estudiado, que es algo que se supone. Las personas que fallecen sí es algo que es obvio, porque es que no sé cómo explicarlo sin que baneen el vídeo. No, ya lo han baneado. ¿Ya lo han baneado? Desde que hemos empezado lo han baneado, han cortado, hecho otro nuevo y nos han puesto todo baneado. Bueno, como queda grabado... No les interesa el que no lo hemos visto. Total, como queda grabado, pues eso no lo sabía. Pero... No estamos en el aire. Sí, estamos en el aire, pero no puede meterse gente nueva, sino lo hemos compartido para que se puedan meter nuestros seguidores. Vale, a mí de todas formas me sigue saliendo que no estamos en directo, ¿eh? Pues sí, está. Lo que pasa es que solo se ha podido meter en el momento. Vale. Bueno, ya está. Como esto queda grabado y queda para el YouTube, pues ya lo voy a decir, pues de todas maneras nos banean hasta por... Total, lo que yo iba a decir, suicidio por depresión. Dicen que un 40%, pero de esas 1.990 personas que se suicidan al día, se supone que solamente el 40%, pero yo creo que tiene que haber muchísimas más, porque es algo mental que
obviamente no se le puede averiguar a una persona por qué ha fallecido, ¿no? De esa forma, pero si es algo que atormenta tanto, que afecta tanto a lo que es la mente, a lo que es la persona, y lo estaba viendo delante vuestra, a mí me dejaba desconcertada. Un problema grave que hay en la sociedad que estamos viviendo y la verdad es que mucha gente pues estamos como ignorándolo. Hombre, las personas que lo viven, que tienen familiares o lo están viviendo, pues normal que lo están sufriendo, pero aunque mucha gente estemos ajenos a esto, ¿no? Pero es un problema que tenemos, que hay muchísima gente viviendo en ese pozo metido. Están ahí como en el otro lado, en un lado oscuro, en un lado escondido, pero que ahí están. Total. Eso está ahí, la depresión está ahí y eso no podemos ignorarlo. Y es un problema que tenemos en nuestra sociedad, pero un problema que la medicina, como bien hemos hablado antes, tiene una solución momentánea. Pero nosotros, nuestro lema y porque nosotros, ¿verdad?, no somos psicólogas ni somos, solo lo que estamos hablando es una información que hemos cogido y estamos exponiendo. Pero sí que podemos llegar a la conclusión de que todas estas enfermedades ya existían. Así es. Desde la antigüedad. No es nada nuevo, pero también podemos decir que también hay solución. Hay gente que desgraciadamente se queda y, como acabas de decir, acaban su vida por este problema, por las ansiedades, por las depresiones, pero queremos decir que hay solución, hay una salida, hay un refugio, hay una ayuda y un llegar a lo que es a la raíz del problema. Amén. Llegar a la raíz, porque claro, la medicina te ayuda. No podemos decir que quitarla de en medio y decir que no, eso jamás. Pero la medicina en este área, porque te pueden ayudar, por ejemplo, en un dolor que tenga, de que te sea roto un dedo, que te lo fracture, la medicina, porque es algo que se ve, pero hay problemas que son espirituales y yo creo que este es uno de ellos. Y las cosas del espíritu solo lo puede tratar el espíritu. Amén. Porque le pertenece a él. Y son problemas que, como bien hemos dicho, no se ven a cara de la medicina, no las pueden identificar, pero son enfermedades invisibles, pero que están. Total. Y hoy día... Las cosas del espíritu no se ven, pero están. No están a nuestro alcance las cosas espirituales. Es que con nuestros ojos no las podemos ver, pero de alguna forma se hacen visibles. Claro. Y esta es una de ellas. Así es. Y hoy día es a lo que más ataca a la juventud, es de lo que más son atacados. Vamos a ir también comentando los comentarios que nos han ido entrando. Y Rosa de Sharon nos dice: la medicina camufla la dolencia, pero no la soluciona. Y así es. Así. Amén. No te da la respuesta a lo que decía la pastora. Si hay un dolor que se puede ver, la medicina va a ir a por ello, porque sabe dónde está la raíz, sabe dónde está el dolor. El problema. El problema, exacto. Pero cuando es algo que está en el alma, cuando es algo que está en el espíritu, la psicología, por ejemplo, puede ayudar, puede sacarte, por ejemplo, el porqué de tu ansiedad, de tu depresión, si no sabes, porque muchas veces no se sabe la raíz y un psicólogo puede llegar a esa raíz. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega el trauma que tú tienes, ahí se queda, no puede echarlo fuera, no puede quitarte ese dolor que tú tienes en el corazón. Te puede derivar al psiquiatra y que el psiquiatra te dé ese medicamento que te deja dormilado, pero el problema siempre va a estar ahí. Se quiere poner una tirita en una herida que está podrida, que está sangrando, exacto.
Y es como decía nuestra pastora, hay palabra de aliento, hay palabra de vida, hay una palabra que hoy queremos compartir contigo de que hay solución para todas aquellas cosas, porque a veces pensamos que esto es algo que solamente afecta a la gente del mundo, a la gente que no conoce de Dios, pero hay personas que pueden ser atacadas por esto. Y yo le pregunto a usted, pastora, ¿es normal como cristiano, como hijo de Dios, como persona que está por los caminos del Señor, tengamos estrés, ansiedad o incluso depresión? Bueno, pues si miramos en los tiempos antiguos, en la Biblia hubieron hombres que pasaron por momentos de depresión, eran hombres de Dios, pero podemos ver aquí el rey David, que exclama y dice en uno de los salmos y decía: estoy encorvado y abatido en gran manera, y ando sombrío todo el día. O sea, él confesaba y decía que estaba abatido, que este hombre era un rey, era el rey David y era de los tiempos antes de Cristo, y ya la ansiedad la estaba sufriendo. Claro. Era un hombre de Dios, era un rey puesto por Dios, y pasó por ahí, por esos malos momentos. Pero luego si leemos otro de sus dichos, también él decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Amén. O sea, que podemos pasar malos momentos, podemos pasar días oscuros, días grises, pero sabemos que el socorro viene de Jehová. El rey David tenía una experiencia y él sabía que su socorro en el día malo, dice: clama a mí y yo te ayudaré, clama en el día de tu angustia. ¿Qué días de angustia vamos a tener? Días malos vamos a tener, días de dificultad. Eso no nos lo va a librar nadie, porque muchos hombres de la Biblia, mucha gente de Dios pasó por ahí, por momentos. Dice David: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. O sea, que era un hombre con experiencia, que él sabía que estaba andando por el valle de la sombra y de la muerte. Total. Un valle ahí sombrío, de sombra, de muerte, de pena, de dolor, pero él luego decía: no voy a temer. Amén. También podemos ver que en esa ansiedad, en esa dificultad, hay un temor. Cuando él decía: no voy a temer, porque los temores le asaltaban. Así es. La ansiedad, el estrés, la depresión, es porque hay un temor escondido, un temor que a veces o no queremos identificarlo, o no lo encontramos, o se esconde, pero nosotros en nuestro interior, si rebuscamos, sabemos que hay algún temor, o temor a que no vamos, por ejemplo, no vamos a hablar cosas del otro mundo, sino, por ejemplo, un temor de decir que no salgo a fin de mes. Eso te sume en una depresión y en una ansiedad, que dices que no salgo, que tengo mi hipoteca y no puedo pagarla y me van a echar de mi casa. O que tengo a mi hijo malo y lo tengo con una enfermedad, por ejemplo, incurable, o mi trabajo, o mi matrimonio que no marcha, o mis hijos que están andando mal. Pues son ansiedades, son estrés, puedes llegar a un momento de depresión, de meterte ahí en un pozo, pero la Biblia dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Amén. Nuestro socorro viene de Jehová. Esa es la palabra. Mucha gente, o la mayoría, incluso hasta los cristianos, siempre buscamos socorro inmediato en la medicina cuando nos pasa algo, pero la medicina nos ayuda, pero es algo, en este problema en especial, es algo momentáneo lo que la medicina nos va a hacer. Y eso los cristianos tenemos conocimiento, porque son problemas del espíritu, y eso lo soluciona las cosas del espíritu. Amén. Porque lo que es de la carne, carne es, dice la Biblia, y lo que es del espíritu, espíritu es. Ahí no hay otra, ahí no hay negociación. Si son cosas de la carne, vamos a tratarla en la carne, porque si yo me quiebro un pie,
vale, que Dios me puede sanar y poner mi hueso bien, pero si me voy a la medicina, seguro que me van a poner un yeso, me van a fracturar y al cabo de unos meses o un tiempo me voy a curar. Pero las cosas del espíritu, es imposible que la medicina pueda llegar ni curar. Porque hay enfermedades como las que tú has acabado antes de mencionar, Saray, de la esquizofrenia, de cuál es la fibromialgia también. Son enfermedades invisibles, son enfermedades del espíritu que están ahí, y eso solamente lo puede curar las cosas del espíritu, que es Dios, la palabra. Dice el Señor, mi palabra es espíritu y es vida. O sea, que la solución a las cosas, a las enfermedades del espíritu, las va a curar el espíritu. Amén. Y si buscamos las cosas del espíritu, ahí es donde vamos a encontrar la sanidad, vamos a encontrar el consuelo, vamos a encontrar el socorro. Y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? A veces vamos al médico, ay, que me duele, ayúdame, ay. No, a veces tenemos que decir, Dios mío, tú eres mi socorro, tú eres mi ayuda, sácame de aquí, solamente Dios. Así es. Hay cosas que solamente es Dios, y cuando queremos rehuir de Dios, podemos decir, como tú has dicho, ponerte una tirita donde tienes un volcán. Total. La tirita te va a enmascarar, te va a ayudar en el momento, pero el problema sigue ahí. Así es. Y la medicina pues que Dios nos da, pues la podemos ver. Ayuda, pero en este caso es algo que no funciona. Yo, por ejemplo, puedo dar parte de mi testimonio, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, mi madre, desde que yo tengo 8 años, ella entró en depresión porque tuvo una enfermedad, y esta enfermedad, pues bueno, a través de esto, porque los médicos decían que no tenía solución, pues entró en una depresión. Y claro, yo conocí al Señor a los 16 años. Uh-huh. Entonces, desde que yo tengo 8 años hasta los 16, yo la he visto por unas etapas de depresión muy, muy, muy fuertes. Uh-huh. Y Tai, por favor, si puedes cambiar, porque la gente dirá, ¿quién es este fantasma que me está hablando? Es que lleva hoy aquí el de este, pero bueno, que no se me va. Entonces, claro, yo la he visto en una etapa de depresión muy chunga, muy fuerte. Uh-huh. Y claro, cuando ya Dios entró tanto en mi vida como luego de que ella pudo conocernos, de que había algo más que velaba por ella, que estaba ahí, ella misma lo decía, se ponía, probó absolutamente con todo, probó con toda la medicina que le mandaban. Las pastillas más fuertes que hay, las probó. Por desgracia, con hechicería, lo típico de los curanderos, todo probó. Y no fue hasta que llegó Dios que eso que ella tenía, esa depresión, fue lo que le hizo que desapareciera, el tener ese rayo de esperanza, ese rayo de luz, de que le recordase de que si estaba aquí era por algo, que hay una esperanza y que hay un poder superior que vela por ti, que te guarda. Y yo siempre lo digo, para todas las personas que me hablan, ¿no? Y que me comentan o que sale el tema de conversación, yo siempre se lo digo, pruébalo, prueba de Dios, prueba, porque a lo mejor tú en tu necesidad has probado todo lo que el mundo te ofrece, todo lo que la medicina te ofrece, pero algo que está dentro de ti, que solamente Dios lo conoce y no hay médico que pueda llegar hasta ahí, prueba, porque no pierdes nada por probar, pierdes más por pensar que no tienes solución, ese gran pensamiento y esa gran preocupación que tú tienes, a que tú te adentres en tu cámara secreta y le digas, Dios mío, ayúdame. Señor, aquí estoy, no sé ni siquiera cómo hablarte, no sé ni siquiera cómo acercarme a ti, pero yo sé que tú estás ahí, yo sé que de ti proviene la esperanza que yo necesito. Por ejemplo, en su palabra, ¿no? Nos dice que en su palabra está
ese aliento, ¿no? Que una palabra de aliento es la que te anima. Por ejemplo, en Proverbios 12:25 te dice: la preocupación agobia a la persona, pero una palabra de aliento la anima. Con una simple palabra a la que tú estés expuesta de parte de Dios, va a animar eso que hay en ti. Como antes hemos comentado, la depresión es cuando la esperanza se pierde. La depresión entra en juego cuando ya no hay ganas de vivir, cuando ya todo lo das por perdido, porque dices, esta vida no tiene sentido. Y qué difícil y qué traumático tiene que decir que esta vida no tiene sentido cuando Jesús no se entregó por la humanidad, sino que se entregó por ti. Muchas veces pensamos, no es que se entregó por los demás, y nos olvidamos de que se entregó por nosotros mismos. Y que tú digas que tú no vales lo suficiente, que tu vida no vale lo suficiente, es como decir, Señor, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz no tiene mérito. Ese sacrificio que tú hiciste en la cruz no tiene sentido. Porque Él dice que por sus llagas fuimos sanados. Por esa llaga que Él fue una llaga. Porque el estado en el que acabó acabó irreconocible. Y por eso nosotros tenemos sanidad, y no solamente para las dolencias físicas, sino para lo que nadie entiende, para lo que solamente Jesús puede llegar. Amén. Amén. Otra cosa que también nos puede traer sanidad a la enfermedad espiritual de la depresión es la oración. Nos dice en Filipenses 4:6-7, dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice que sean conocidas todas nuestras peticiones mediante la oración y mediante la súplica. O sea que la oración y la súplica, que es lo que estamos hablando, nos lleva a poder encontrar ese refugio, esa sanidad, y a poder sacar de nosotros, a renovar, dice aquí, mediante, dice que sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestros corazones y vuestras mentes. O sea que en la mente también es donde se gesta todo el problema, donde se gesta toda la intranquilidad, donde se gesta la irritabilidad, que a través, que también conlleva lo que es a la depresión, a la ansiedad. Ahí en la mente, dice que guardará nuestra mente. Amén. Que la mente hay que cuidarla. Por eso que la Biblia dice: renovaros en el espíritu de vuestra mente, y llevando cautivo todo pensamiento que nos impide estar en conexión directa con Dios. Exacto. Hay muchos pensamientos que se interponen. ¿Para qué? Pues para quitarnos la paz. Claro. Es que esa es la lucha del cristiano. Pero la Biblia dice que tenemos autoridad. Exacto. Autoridad, y tenemos poder. El mundo, como que ese poder y esa autoridad de controlar la mente, es como eso, meterse en un mundo muy, muy, muy fuerte. Yo creo que eso no es dado para los cristianos, porque Dios dice que nos ha dado poder para poder coger nuestros pensamientos y llevarlos cautivos. O sea, tú te imaginas a una persona normal, común, coger sus pensamientos, que tenga, por ejemplo, un pensamiento de me voy por ahí a hacer lo que a mí me apetezca, ¿no? Lo que tú quieres satisfacer ese pensamiento. O sea, que Dios nos da a los cristianos el poder como para decir, cojo mis pensamientos, los llevo cautivos y los llevo a Cristo, los llevo a la obediencia. Amén. O sea, que es una lucha. Aquí nos dice en Filipenses que guardará nuestros pensamientos. O sea, que Dios nos da el poder y nos da la autoridad para luchar contra una batalla espiritual. Total. Porque la depresión, la ansiedad, todo eso se gesta aquí. Claro.
es por el bombardeo que tú tienes, no puedes, no vales, no sirves, te van a defraudar, no vas a poder pagar, tu marido se va con otra, tu mujer se va con otro, todo eso es aquí. Y a lo mejor yo he estado escuchando ahí algunos temas acerca de esto, dicen que a lo mejor de 100 cosas que tú piensas, a lo mejor no pasa ninguna o pasa una. Total, claro. Que todos son imaginaciones. Lo que libramos en la mente, que no habemos nadie libre de eso, que eso estamos expuestos todo el mundo, pero yo creo y pienso que con Dios todo lo podemos en Cristo. Todos esos pensamientos los podemos llevar cautivos y los podemos, es como cuando tú coges a una persona, la atas de pies y manos y le dices, no, tú te pones aquí sometido a Dios y a la palabra, y a mí no me va a... en mí no vas a mandar, porque a veces los pensamientos dejamos que puedan con nosotros. Pueden con nosotros. Y la misma palabra nos dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder dominar tus propios Exacto, pensamientos. de llevarlos, como decía la pastora, esos pensamientos llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Cada vez que tengamos unos pensamientos que hagan que nos menospreciemos, que hagan que pensamos que algo va a salir mal, que hagan que perdamos la esperanza de decir, tú no perteneces a mí, Dios, tú no me perteneces a mí, por eso yo te llevo cautivo a esa obediencia, porque yo sé que Cristo quiere lo mejor para mí, porque Él me ha dicho que Él tiene un futuro lleno de esperanza para mi vida, que sus planes son perfectos para mí. Y me gusta mucho un texto en Romanos 7 que dice, muy con esperanza, que lo llenen completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de la esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que si sabemos que la depresión es nos quita esa esperanza, y nos está diciendo la palabra que nuestro Dios es una fuente de esperanza. Sabemos que si nos acercamos a Él, que si vamos a Él y nos ponemos tal y como somos, vamos a ser llenos de esa esperanza y vamos a ser llenos de esa alegría y paz que todo el mundo va buscando y que no sabe que se encuentra en Dios. Pero los que están de esa tranquilidad, porque la palabra nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido. Si yo estoy del lado del quien ha vencido al mundo, quien ha vencido el mal, quien ha vencido a la muerte, ¿por qué voy a temer? Por ejemplo, en la palabra nos dice, la preocupación agobia a las personas... No, perdona. Además, esto es lo que yo quiero. Nos dice, además, ¿qué gana uno con preocuparse? ¿Podemos acaso alargar nuestra vida aunque sea una hora? Esto nos lo dice en Mateo 6:27. Nos agobiamos, nos estresamos, tenemos pensamientos que hacen que nos quiten las ganas de vivir. Y yo, sabiendo que tengo un Dios que ha vencido incluso a la muerte, ¿voy a dejar que un pensamiento me quite las ganas de vivir? ¿En qué mundo? No, tenemos que llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. A mí una de las cosas que son validadas y nos pueden servir para mucho cuando tenemos un bombardeo en nuestra mente que nos pone mal, que nos ponen, como tú acabamos de decir antes, con ese nudo en el estómago, con esa ansiedad. Cuando a ti te viene ese pensamiento de quererte ponerte más, por ejemplo, de decir no tengo dinero, no voy a salir a fin de mes, ese pensamiento que te bombardea, que te pone más, que te pone, ya que hasta te quieres pelear con tu marido porque quieres que trabaje más o que cambie de trabajo, miles de cosas que te quitan la paz. Una de las fórmulas que la palabra nos dice es cuando estemos en esa situación, estamos entrando en pánico, estamos entrando en terror. Amén. Confesar y creer la palabra, y confesar y decir, Dios mío, tú vas a suplir todas mis necesidades conforme a tu riqueza. Amén. Tú eres un Dios rico. Es cambiar el pensamiento, que a ti el pensamiento te está bombardeando, venga, que no puedes, que no vas a salir. Tú tienes que cambiar y creer, porque, vamos a ver, el temor que es lo contrario.
a la fe, Claro. a creer. Exacto. Cuando tú estás temiendo es porque todo lo contrario a creer, es el temor. Y los temores, los miedos, son los que se cargan nuestra fe. Son los que hacen que nuestra fe se venga abajo, el miedo. Vamos a ver, Pedro cuando se hundió, ¿por qué fue? Porque dejó de tener fe. El miedo que hizo con Pedro, que lo hizo que se hundiera. A veces el miedo hace que nos hundamos en el problema. Así O sea, cuando nos vienen los temores, tenemos que buscar una palabra contraria a lo que nos está sucediendo. Dios tiene el control, confiar en que Dios tiene el control de nuestra situación, Amén. confiar en que Dios tiene el control de nuestras circunstancias. Dios, creer y confiar en que Dios aún nuestros cabellos los tiene contados, que los pajarillos no siembran ni recogen y Dios les da de comer, cuanto más no nos va a dar a nosotros. Esa es fe, eso es oponerte, esa es la lucha. Claro. La lucha de esto, de la mente, de los pensamientos. Cuando el pensamiento te digan tú no sirves, tú no vales, eso te hace ponerte cabizbajo, te hace ponerte con problemas. No, es cambiar por una palabra que Dios te dé. Siempre es hablar lo contrario con la palabra, es Amén. luchar, coger las armas de la palabra. Dice, Así es. nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales para derribar toda fortaleza del enemigo. Amén. La fortaleza que quiere meternos en nuestra mente. O sea que la depresión es una fortaleza también, Claro. una fortaleza mental. Y nuestras armas no son carnales, sino son espirituales. Amén. Amén. Y como hizo, pues, otra arma que podemos ver en la Biblia, es como la oración, es que también la alabanza es otra de las armas, porque podemos ver al rey Saúl, como entró en una depresión, porque también desobedeció a Dios, dice la Biblia que se angustiaba, que se ponía histérico, y tenía que llamar a alguien que le cantara Exacto. alabanza. O sea, la alabanza también trae liberación. Amén. Es otra de las medicinas espirituales que calman y también te liberan de los estados depresivos y de los estados de tristeza. Amén. O sea que Dios nos deja medicina, Exacto. nos deja armas, Dios no nos deja desprovistos. Que está la lucha, que está la guerra, pero Dios también nos deja armas para que luchemos. Lo peor es que nos quedemos sin las armas. Total. Las armas están, lo peor es que no las utilicemos. Así es. O que las tengamos y no sepamos cómo usarlas, que ese es otro problema. Amén. Aquí en los comentarios, ¿no?, que estaba por aquí leyendo, que por cierto, Rosa de Sharon, que Dios te bendiga mucho, que es una espectadora, me imagino, o espectador, yo creo que espectadora, que siempre está con nosotros en todos los episodios de podcast, y muy también en contacto a través de los comentarios, y nos comenta, ¿no?, nos dice en Efesios 6, 11 al 17, que nos habla este texto sobre la armadura, ¿no?, que Dios ha dado, que lo voy a leer rapidísimo. Dice: vístanse de toda armadura que Dios le ha dado, para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea, que luchamos contra los espíritus malignos, que actúan en el cielo. Por ello, es que de verdad, tener detrás de cámara gente no... Por ello, vístanse de toda armadura de poder para que puedan resistir el día malo. Día malo vamos a tener. Eso ya lo hemos estado hablando. Pero Dios, como dice la pastora, nos ha dado unas armas para que podamos resistir, para que podamos salir vencedores, porque la ganancia ya la tenemos, porque sabemos que Él ya venció en la cruz.
Y nos dice, resistí en el día malo y así al terminar la batalla estén todavía en pie. Manténganse firmes, que su ropa de batalla sea la verdad y su protección la justicia. Estén siempre listos para anunciar las buenas nuevas de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno. Pónganse el casco de la salvación y tomen la espada que les da el Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es tan importante la gente que dice, es que a mí no me hace falta ir al culto, es que a mí no me hace falta congregarme, es que a mí no me hace falta... Yo leo la palabra, bueno, cuando tengo ganas, pero si te está diciendo que tu espada, que tu arma para batallar contra el enemigo es la palabra y tú no te quieres exponer a la palabra, cuando vengan esos pensamientos no vas a saber ni siquiera llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo, porque no estás expuesto ni te alimentas de la palabra que necesitas, porque la palabra es tu arma. Decimos, ¿cómo vencemos estos pensamientos? Adéntrate en la palabra. A veces solamente queremos orar y que Dios, como por arte de magia, diga, venga, ya estás bien. Que no, que tenemos que pasar un proceso y tenemos que fortalecernos en lo que Él nos ha dado, que es su palabra. Y Dios puede sanar a través de la oración, por supuesto. A través de la alabanza puede traer tranquilidad, por supuesto. Pero si aquí nos dice que el arma que nosotros tenemos es su palabra, tendré que alimentarme y tendré que saber cuál es la palabra de Dios para que cuando lleguen esos pensamientos pueda vencerlos. Y en qué momento usarla y hacer manejo de ella. Porque cuando yo estoy pasando por una dificultad, si no recuerdo y no utilizo y no traigo a mi mente y medito, que esa es otra de las armas, meditar en lo que Dios a mí me ha hablado y me ha dicho acerca de lo que yo estoy pasando, porque otra de las armas que Dios nos deja es la meditación. Claro. Meditar en su palabra, pensar en todo lo que Dios nos ha dejado establecido para nuestro beneficio, de todo lo que Dios nos ha dejado escrito, que la palabra es medicina. Amén. La palabra es una espada, la palabra es nuestro refugio. Uh-huh. Si no la usamos y no hacemos uso de ella en el momento en que la estamos necesitando, es que ni nos acordamos de lo que Dios nos ha dicho. Por eso la meditación es tan importante también. Meditar en la palabra, pensar en lo que Dios nos ha hablado. En el momento en que yo estoy pasando una aflicción o estoy pasando una depresión o una dificultad de la vida, yo tengo que pensar y meditar y decir, Dios mío, aunque yo estoy pasando por aquí, pero tú que me has dicho a mí, exacto, tú que me estás hablando a mí acerca de esta situación, y tengo que creer más lo que Dios me dice que lo que el enemigo me está diciendo aquí. Esa es la fe, porque si creemos más las mentiras, que un 99% son mentiras, lo que el enemigo te mete en tu mente, y no estamos creyendo la palabra, que es la verdad. Entonces tenemos la palabra, pero no la manejamos. Exacto. En el momento en que la necesitamos. Es como si yo tengo una espada en mi casa y no la manejo en el momento que la estoy necesitando. Total. ¿Para qué la quiero? Amén. O como más fácil, mucha gente pone la Biblia en lo alto de la mesa y con eso se creen que ya está salvado su casa, ¿no? La palabra es para que la leas, para que la medites, para que la practiques, para que la creas. Amén. Es la espada. Amén. Así es. Rosa de Sharon nos vuelve a decirnos, nos comenta el texto de Hebreos 4:12 que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Así si es. sabemos utilizarla. Si sabemos utilizarla. Como usted comentaba. Para ir finalizando, pastora, yo quiero que por favor pueda lanzarnos para todas aquellas personas que nos están viendo y para todas aquellas personas que nos verán en un futuro, en su tiempo, ¿qué consejo, qué palabra nos puede soltar para todas aquellas personas por las que estén pasando, ¿no?, por esa situación? Porque también quiero yo dar una pequeña pincelada de que la depresión es algo
que si, yo lo sé por experiencia, Ujú. la depresión es algo que si no se saca totalmente de raíz, es algo muy fácil a lo que recaer. Claro. Cuando no estás empapado al 100% de Dios, es algo a lo que vuelve a caer Estás porque expuesto. estás expuesto. Y lo podemos ver, una persona que haya salido de una depresión, es fácil que recaiga en otra, porque su mente es un campo de batalla. Entonces, ¿qué palabra usted puede lanzarnos para que podamos abrazarla hoy y que cada vez que estemos, ¿no?, podamos recordarlo, podamos recordar esa palabra de aliento? Pues me ha venido a la mente un texto que dice en la Biblia, no sé, Tainá, si lo puedes buscar o tú, Saray, Yo te lo busco. que dice, por el uso de la palabra vuestros sentidos sean ejercitados. Es que no sé exactamente, me resuenan esas palabras, pero me gustaría que leyéramos ese texto. A ver. A ver si podemos. Vale, creo que es Hebreos 5, 13 y 14. Lo Voy a puedes leer. buscarlo en la palabra. Hebreos 5. Vale, lo voy a leer. Nos dice, voy a leer desde el 12 para ponernos un poquillo más en situación. Después de tanto tiempo ya debían poder enseñar a otros. Sin embargo, hay necesidad de enseñarles de nuevo hasta los más sencillos principios de la palabra de Dios. Se han debilitado tanto que como niños tienen que tomar solo leche en vez de alimentos sólidos. Esto demuestra que todavía no saben diferenciar entre el bien y el mal. Todavía son ustedes como recién nacidos. En cambio, los alimentos sólidos son para los que ya son maduros, para quienes ya están acostumbrados a juzgar y a distinguir entre lo que es bueno y malo. Yo creo que esto no es, pero a lo mejor Ese texto exactamente no es. Hebreos creo 5:7. 5-7. Sí, creo. Es que claro, también la traducción Ujú. importa dependiendo del texto. Vamos a ver si podemos encontrarlo. No, tampoco ese no es. A ver, lo voy a mirar en la Reina Valera. Es que muchas veces buscamos un texto Ujú. y como no esté en una... Porque dependiendo de las traducciones te dan palabras más textuales o no. ¿Ves? Por ejemplo, en la Reina Valera, este mismo texto de Hebreos 5, el 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso Ese. tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es. O sea, yo lo que quiero llegar aquí es que nuestros sentidos tienen que ser ejercitados, o sea, ejercitados por medio de la palabra. O sea, como cuando tú vas a hacer ejercicio, tu sentido, vamos a ver, tu músculo, cuando tú haces ejercicio, tus músculos se ponen fuertes. ¿Por qué? Porque te has ejercitado, has desarrollado tu músculo. Claro. O sea, nuestra mente y nuestros pensamientos tienen que estar ejercitados por el uso de la palabra, uso de la palabra, sí. Uso de la palabra. La vuelvo a usar, vuelvo a hacer gimnasia, vuelvo a cogerla, la vuelvo a usar. Y nuestros sentidos se ejercitan por el uso de la palabra, para que podamos discernir cuando el enemigo viene, cuando nos está engañando. Pero, sí. O sea, nuestros sentidos no van a ser ejercitados hasta que no usemos. Así es. Nuestros sentidos se van a quedar ahí paralizados. El enemigo va a hacer con nosotros lo que quiera. ¿Por qué? Porque nos estamos usando, ejercitando. Uh-huh. Cuando tú haces ejercicio, a que tu músculo te pone de fuerte, claro. Pues nuestra mente tenemos que fortalecerla por el uso de la palabra. Uh-huh. Ejercitar por el uso de la palabra. Tenemos que, como dice la Biblia, anunciará a tu hijo la palabra de noche y de día. Uh-huh. La pondrá en tus puertas, la pondrá en tu frente. La palabra tiene que estar ahí, hacerse vida en nosotros.
y creerla. Amén. Todo lo que sea temor es decir, no creo. Porque cuando empezamos a temer, dejamos de creer. Claro. Es porque decimos, no, lo que tú dices no es el miedo, ¿no? Cuando Dios te está diciendo, si tú estás conmigo, nada temeré. Total. Cuando empezamos a temer, dejamos de creer. Exacto. El enemigo no lo quiere enmascarar de otra manera, pero es así. El temor es el que nos lleva a la depresión, el que nos lleva a todo lo que hemos estado hablando, a estar intranquilos, a estar depresivos, a estar con estrés. Es el temor, el principal, el temor, el ingrediente principal en todo lo que estamos hablando es el temor. Claro. Es como se dice, el que lleva la voz cantante. Luego pueden salir otras cosas más por otro lado, pero el temor es como se dice, el amor echa fuera todo temor. El temor. O sea, que a raíz de cuando el temor nos invada, vamos a clamar al amor de Dios, vamos a reclamar, Dios mío, tu amor, y vamos a creer la palabra y ejercitar nuestros sentidos por el uso de la palabra para poder discernir cuando nos está viniendo el mal. Amén. Amén. Con eso quiero poderoso. Concluir. Amén. Yo me lo guardo también para mí porque Amén. es como dice, ejercitar, no solamente escucharlo y bueno, ahí que se atesore en mi corazón, no, ponerlo en práctica todo día y noche, meditar en su palabra. El ejercicio. Exacto. Yo creo que ese es el mayor ejercicio, meditar, pensar. Dios mío, ¿tú qué me has dicho, Señor? Padre, y pensar este texto, pensar el otro, Dios mío. Que nos llena de gozo, Claro. que es que un momento, por eso mismo, ¿no? Nos dice la palabra, me vale más un solo momento, un solo día en tu presencia, en tu atrio, que 1000 fuera de ellos. Es que un solo momento en su presencia, escuchando su palabra, escuchando su voz, te llena de gozo y no tiene nada de comparación con todo lo que te puedan ofrecer en el mundo. Y yo con lo que os quiero finalizar, porque ya estamos terminando, no sin antes bendecir a todas aquellas personas que estáis ahí detrás, que nos gozamos de que podáis estar compartiendo con nosotros este tiempo. Y yo quiero soltaros esta palabra para que la atesoréis y os gocéis en su palabra, en esas promesas que Él nos da. Que en Salmos 94, 19 nos dice, en medio de mi angustia y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría. A pesar de todos los problemas, de todas las circunstancias que se puedan venir a nuestro día a día, porque no estamos exentos de eso, estamos expuestos a muchas cosas, pero sabemos que en medio de esas angustias, que en medio de esas dificultades, es Él quien nos da el gozo, quien nos da el consuelo, quien nos da alegría, pero solamente si sabemos aferrarnos a Él y sabemos meditar en su palabra y fortalecernos en lo que Él nos habla. Por eso, sin más, queremos que esto haya quedado claro, ¿no? Porque no solamente lo que el mundo nos explica del porqué de esta enfermedades o situaciones, sino más profundo, saber que es algo espiritual, saber que solamente es Dios quien puede llegar a la raíz y sanar esa herida, que la ciencia o la psicología solo te pone una tirita, pero que Dios es quien te sana y te da libertad para que no vuelvas a tener ningún pensamiento acerca de esto. Así que yo sin más me gozo y voy a comentar ya los comentarios que nos dice, nos mencionan un texto en Colosenses 3:2 que dice concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Y así es como tenemos que estar todos los días, centrados en lo que Dios es, en lo que tiene para nosotros, y olvidarnos, porque si sabemos que Dios cuida hasta de los pajarillos y a las flores tiene los mejores vestidos, que nos va a faltar a nosotros, absolutamente nada. Así que descansar en Dios. Dios cuida de nosotros. Yo también quiero decir algo, que esta charla, ¿no? Este podcast para nosotros también nos bendice un montón. Amén, total. Porque también salimos edificados, Así. salimos confortados y también aprendemos, oye. Mucho.
porque yo también aprendo un montón de escuchar a vosotros y a veces hasta me sorprendo de lo que el pensamiento que Dios trae a mi vida, ¿no? Por ejemplo, esta palabra que acaba de decir de ejercitar, eso a mí misma me ministra, Amén. porque yo tengo que ejercitar también la palabra y ponerla por obra, meditar en ella y repetirla y pensar en la palabra. O sea, eso a mí me bendice también y me ayuda. Amén. O sea que nos necesitamos mutuamente. Yo a veces otro factor, perdonadme, otro factor es que nos necesitamos de ayuda, Claro. somos ayuda unos para Por los otros. supuesto. Esto ayuda también a salir de las depresiones, Total. de salir del estrés. Estas palabras son palabras de ayuda, de apoyo. Por eso cabe recalcar que en la depresión lo que el ser humano tiende es a aislarse, es a Claro. estar solo, cuando es totalmente lo contrario, como usted dice, el estar con personas que te edifiquen, que traigan Claro. palabras de aliento, que traigan palabras de Dios a tu vida, es lo que te reconforta. Es que estamos diseñados el ser humano para estar juntos, para buscar Así un apoyo, para buscar una respuesta. Es que estamos diseñados para ayudarnos unos a los otros. Es el diseño perfecto de Dios. O sea que vamos a salir ¿cómo se dice? Aislamiento. Del aislamiento, que bastante tuvimos con el COVID ya, que podemos estar De estar solos, de no querer saber nada de nadie, reúnete, ve a una iglesia, la más cercana que tengas, busca gente positiva, gente que te hable buenas cosas y que te pueda comprender, que te pueda aconsejar, que te pueda apoyar. Todo eso son sanidades y todo eso son puertos de refugio. Amén. 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 Pues sin más, concluimos con el episodio de hoy. Espero que al igual que para nosotras Amén. que ha sido de gran bendición, que para ti también lo sea. Amén. Y que no te olvides, el miércoles tenemos otra cita pendiente a las 9:30 aquí. Y mañana, a partir de las 7:30, en este mismo perfil, tenéis el directo de las reuniones, de los cultos. Así que te esperamos. Amén. Estamos en contacto y que cualquier cosa que sepáis, que nos tenéis por el privado para cualquier duda, si queréis preguntar lo que queráis, ahí estamos. Y sin más, que Dios bendiga muchísimo. Bendiciones. Dios